En Proverbios capítulo 15 nosotros encontramos una continuación del tema del carácter que ya habíamos iniciado en el proverbio del día de ayer. Sin embargo, ahora esto está mezclado también con la forma de hablar, que es otra temática ya tratada también con anterioridad en los capítulos que previamente habíamos leído. En el versículo 1 se menciona uno de los textos más conocidos de la Biblia. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Nuestras palabras pueden ser una gasolina que inicia un incendio o también podrían ser una fresca agua que apaguen los fuegos que se han levantado. Es bueno siempre ser conscientes que debemos de hablar de una forma prudente y sabia ante el contexto que nosotros estemos viviendo. Versículo 2, la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Versículo 4, la lengua pasible es árbol de vida. Versículo 7, la boca de los sabios siembra sabiduría. ¿Te das cuenta que el proverbio de hoy resalta mucho la boca, mucho la expresión, mucho lo que nosotros hablamos? Y saben que este buen hablar en la Biblia es acompañado de un corazón alegre, de un corazón sonriente. Versículo 13 dice, el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. De hecho, que una persona cristiana debe de reflejar quién es en su expresión, no solamente al hablar, sino también si el Señor Jesucristo está dentro de tu corazón, también se expresa en un espíritu rejuvenecido por una sonrisa, un espíritu rejuvenecido porque el Señor vive dentro de nosotros. Y aun cuando podemos afrontar pruebas y situaciones difíciles, tenemos una esperanza bien colocada. Nosotros encontramos en el versículo 30 un texto similar. Dice, la luz de los ojos alegra el corazón. ¡Qué interesante! Cuando nosotros tenemos esa alegría interna, Dios nos ayuda entonces a poderlo expresar y esa mirada testifica también de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, antes de que se cambiara la ley del conquistador, la ley decía tener una mirada franca. Y bueno, hoy en día la ley del conquistador dice tener una conciencia limpia que refleja un poco más el contenido, pero eso de mirada franca es algo que refleja ciertamente al cristiano, porque es sincero en su hablar, es alegre en su mirar, es franco en su manera de ser. Y ciertamente esto es algo de las cosas características del cristiano que el proverbio de hoy subraya. Nosotros encontramos también algunos conceptos como el versículo 11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Seol es el lugar conocido en el hebreo que designa la tumba, designa el lugar de los muertos, y Abadón es un lugar muy similar. Podría quizá traducirse como inframundo o lugar de ruina, lugar de destrucción, donde finalmente venimos a parar las personas que mueren, pero en un contexto de condenación. Así es que tenemos nosotros siempre que tener cuidado porque los ojos de Jehová, Dios está delante de todo tipo de contexto y aún delante de nuestras vidas. Cuanto más los corazones de los hombres están delante de Él, Él pesa los corazones. Dice también en otro lugar las Escrituras, versículo 30, mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Aquí una vez más hay un consejo sobre el carácter y la forma en la cual nosotros somos llamados a responder. Finalmente, versículo 32 nos da una exhortación en cuanto a la disciplina. El que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia, y para escuchar corrección necesitamos humildad y aceptación de los demás, de las ideas de los demás, de la experiencia de los demás y sobre todo dependencia de este libro del Señor. Versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Un día Jesucristo
fue recibido en gloria. Él fue en el cielo recibido por todos los ángeles en adoración. Pero antes de ello Jesús tuvo que venir a hacerse humilde, hombre, muriendo aquí por los pecados de la humanidad. A la honra precede la humildad. Antes que la honra debemos de ser humildes. Y antes que querer de pronto el reconocimiento, lo primero es una actitud de servicio. Que Dios nos ayude a poder caminar conforme los consejos de su palabra. Y si tú quizá ves ciertas cosas y le dices, Señor, todavía tengo que cambiar en estas cosas, bienaventurado eres, porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús lo mencionó en el Sermón del Monte. Y si te sientes pecador, si te sientes que aún te falta mucho, esa pobreza espiritual, que no nos sentimos ricos espiritualmente, no estamos orgullosos por quienes somos espiritualmente, más bien nos sentimos pobres y necesitados. Esa es la bienaventuranza de Jesús y la actitud que el Señor está dispuesto a bendecir. Actitud humilde delante del Señor. Tenga un bendecido día.